Ya empezamos. Continuando con el potencial de acción, aquí vemos cómo es la estimulación, ¿no? Cómo es el estímulo despolarizante. Aquí nosotros vamos a tener apertura de canales de sodio, voltaje dependiente, y de ahí nosotros podemos inactivar los canales de sodio, pero regularmente aumenta la conductancia o la permeabilidad de sodio a través de las membranas, y esto genera que haya mayor conductibilidad de sodio y esto despolarice la membrana. Y este es el ciclo, o mejor dicho, cuáles serían los pasos para la despolarización. Pero después se empiezan a cerrar los canales de sodio y empieza la apertura de canales de potasio, en donde nosotros tenemos la repolarización de la membrana, aumenta la permeabilidad de la membrana o conductancia, que esto nos genera que nuestra membrana se vaya volviendo más negativa, y esto va a generar que nuestra membrana al final tenga una membrana hiperpolarizada, ¿ok? Y lo que nos va a inhibir nuestra conductancia de sodio. Acuérdense siempre que la membrana, cuando ya está hiperpolarizada, ahí entra en nuestra reserva, o mejor dicho, para controlar mejor esa membrana, y dejarla bien polarizada entre la bomba de sodio, potasio, ATPasa. ¿Okay? Estos serían los pasos, ¿cómo seguirían? O otra forma de explicar potencial de acción. Para mí se me hace más sencillo o más fácil de entender con la gráfica, más que con cuando nosotros vemos esta grafiquita, que cuando vemos este tipo de esquemas. Ahorita les pongo otro esquema más bonito. Ahora hablemos de toxinas. ¿Por qué necesito hablar de toxinas? Porque estas toxinas me van a bloquear. ¿Podrían repetirlos, que se está trabando un poco? Ok. De todas formas, por favor. Sí. Entonces, déjenme borro esto. Borrar pluma. Tenemos que la despolarización de la membrana está dada por un estímulo despolarizante, o sea, un estímulo supraumbral. Me va a generar apertura de canales de sodio, que esto me aumenta la corriente, conductancia o permeabilidad del sodio a través de la membrana, y esto aumenta el flujo de sodio. ¿Ya no se escucha cortado o se sigue escuchando cortado, chicos? Ya se escucha bien. ¿Ya se escucha bien? Ok. Entonces, para continuar o detenerme. Y esta apertura me genera una despolarización de la membrana. A esto nosotros le vamos a llamar despolarización. Es otra forma de explicar el potencial de acción. Y después va el cierre de los canales de sodio, ahora sí, voltaje dependiente, y va a haber apertura de canales de potasio, voltaje dependiente. Este me aumenta la corriente, conductancia o permeabilidad de potasio, como le quieran decir, y me genera que entre potasio, o sea, del espacio extracelular al espacio intracelular, y me repolarice la membrana, o sea, se vuelve la carga más negativa. ¿Okay? Y al polarizar mi membrana, puede que llegue a ser hiperpolarizante. Y aquí es en donde va a trabajar la bomba sodio-potasio ATPasa. Al poder conocer esta bomba o al poder trabajar, es la que siempre me va a establecer que mi membrana, espérenme, veo mi potencial, que mi membrana regrese, perdón, sería aquí, a su estado polarizado, ¿ok? Una línea así que se mantenga, ustedes tengan una membrana en reposo, como estaba antes. ¿Ya quedó claro este diagrama? Sí, no, tal vez. Ok. ¿Se sigue trabando o todavía no? Chicos, ¿están ahí? Sí, doctora. Si no, para cambiarme de internet, yo creo que sería... Ok, está bien. Entonces, tenemos las toxinas. Las toxinas aquí juegan un papel muy importante. ¿Por qué? Tenemos, primero vamos a ver las que vienen en el temario. Sacitoxina, tetradotoxina y tetratilamona. Estas tres vienen en el temario. Esta viene en el boro, pero me gusta mucho explicarlas de esta forma para que se las aprendan más rápido. Las que terminan con TX, aquí, las que terminan en toxina, estas van a bloquear canales de sodio voltaje dependiente. La que es TA sola, o sea, la que no termina con TX,
bloquea o inhibe a los canales de potasio voltaje dependiente. Estos canales son los que vimos en el potencial de acción, pero viene la dendrotoxina, aquí esta es de la mamba negra. ¿Vieron Kill Bill? Mencionan a la mamba negra, que era una de las asesinas, o quién era, que era, creo que, la chica, ¿no? Le decían así. Entonces, No. ojo ahí. No lo vi, pero meramente sí. Sí, luego véanla, está muy padre. Es una película corta, pero si la pueden ver, adelante. Para cultura general. Entonces, la dendrotoxina es de la mamba negra. Sacitoxina, esta viene de la marea roja, ¿ok? Entonces viene del mar, ¿no? Prácticamente. La tetradotoxina viene del pez globo. Sí saben que para poder consumir el pez globo deben de estar, ¿cómo se llama? Lo debe cortar un chef certificado. Es como nosotros los médicos nos certifican también los chefs. Los chefs en este caso los certifican para aprender a cortar el pez globo y que su carne no sea venenosa. ¿Okay? Entonces, y así pueden liberar toda la parte de veneno, que esta sería la tetradotoxina, y como causa de la tetradotoxina, bloqueo de canales de sodio. ¿Cómo quedaría su potencial de acción? Imagínense que aquí está, y tiene un estímulo. ¿Se despolarizaría? ¿Se hiperpolarizaría? ¿Qué pasaría? Si cierro los de sodio se mantiene igual, ¿no? Entonces se queda una membrana polarizada, ¿así? Sí. Sí. Exactamente, así lo van a quedar. Eso pasaría con sacitoxina y tetradotoxina, ¿ok? Pregunta de examen. ¿Qué sacitoxina, no? ¿Qué bloquea? O una pregunta así. Ya ustedes ponen canales de sodio voltaje dependiente, o los canales de sodio voltaje dependiente, ¿a quién? ¿Por quiénes son bloqueados? O ustedes pueden poner o sacitoxina o tetradotoxina. Nunca las ponen juntas, siempre las ponen por separado, ¿ok? Tetratilamonio, pongan mucha atención. Tetratilamonio bloquea canales de potasio voltaje dependiente. ¿Ayer lo vieron? ¿Lo alcanzaron a ver en el laboratorio? ¿Vieron tetra con tetrodotoxina? Sí, sí, nos lo explicó de rápido. Un poco. Ajá. Sí, el tiempo encima, ya ven cómo es. Entonces, ¿cómo se vería el potencial de acción? Ahora díganme. Aquí es Se despolariza, pero... Solo se despolarizaría nada más. Ajá. Exactamente. Se despolarizaría y ¿qué creen? Forman como una mesita. Si ya lo vieron en el laboratorio, así se queda. Eso es lo que pasa con tetratilamonio. No se vuelve a repolarizar la membrana. Por eso las personas mueren. Al tetratilamonio se obtiene de algunos venenos. También se puede obtener, según recuerdo, en laboratorio se utiliza para poder hacer síntesis de nuevos fármacos, o sea, como un solvente, un aditivo, etcétera. Entonces, lo pueden encontrar en gran diversidad de lugares, ¿ok? Hasta en la escuela. Entonces, serían ejemplos de donde lo pueden conseguir. La dendrotoxina, esa viene en el boro. Se me hizo bonita también. Aquí en México, ¿qué animales ponzoñosos conocen? ¿O saben que sí sean venenosos, que víboras, serpientes o como le quieran decir? Pues en México sería la de cascabel, ¿no? La Cascabel es serpiente de una. cascabel. ¿Y cuál es otra? ¿Serpientes se refiere o cualquier animal? Ajá. No, serpientes. Hay otra Hay más. una a la que le dicen coralillo, algo así. Coralillo. Exactamente. Y aquí tenemos en esta región, exactamente la coralillo y la de cascabel serían las dos serpientes venenosas que tenemos en nuestro país. Entonces pongan atención en esas porque en el servicio social les puede tocar alguna de esas dos que llegue un paciente. Entonces deben de aprender un poquito de tóxico también. Y entonces, hay una variedad, a rato les mando unas imágenes, que no se me debe de olvidar, en donde se ve la diferencia entre las falsas coralillos y las coralillos de verdad, ¿no? Las venenosas. Son como más rojas, más brillantes las coralillos de verdad, o mejor dicho, las coralillos venenosas, y las falsas son como muy parecidas, pero el patrón cambia un poquito. Y ahí explican cómo.
Eso la saqué de un amigo de mi esposo, que es tóxico. Entonces, toxicólogo, no tóxico como salen en los memes. Entonces es muy importante conocerlo. ¿Qué otro animal ponzoñoso aquí en la ciudad hay? Que también por su mordedura puede ocasionar que se intoxiquen las personas o mueran las personas. Y que no sea Spider-Man, ¿no es cierto? Las viudas negras. Viuda Pero, negra y la violinista. Mande. sí, pero doctora, ¿no se supone que la viuda negra nada más está en climas muy secos y muy calientes? Les estoy sincera, yo ya conocí un piquete de una viuda negra. Y aquí hay en el Estado de México y en la Ciudad de México. Sí, porque, bueno, aquí yo soy del estado y sí hemos encontrado ese tipo de arañas. Es Pero más, es de más, sus... Ujú. ay, perdón, Y es clima bueno, frío. yo había leído mucho de esas arañas porque pues como que me Ajá, gustan los insectos y justo la que ajá, más gente se intoxica o se llega a morir es la de Rincón, que es la violinista, porque la gente no ajá, las ve y se les mete en la cama o en la almohada sí. y les pica. Pero he tenido de tus compañeros de semestres atrás, ya no tengo la foto, me han mandado fotos de violinistas y de viudas negras, de tus compañeros así ahorita dirían sexto, séptimo, octavo, no sé qué semestre vayan, y de diferentes personas, y sí me han mandado de que haya viuda negra y violinista. De hecho, me tocó ver en una de esas veces que su maestra ya andaba de chismosa, de metiche en el Juárez, visitando, ya saben, ¿no? Que llega una paciente, una abuelita de 80 y tantos años, o sea, ya muy abuelita, picada, bueno, mejor dicho, mordida por una, ¿cómo se llama? Una viuda negra. Y estarás de acuerdo que las abuelitas ya no ven bien a esa edad. Y toda la extremidad, todavía mejor parte del tórax estaba ya negro. Pues nada más bueno, ni sobrevivió ni pasó la noche completa. O sea, llegó de traslado del estado, ya ni me acuerdo qué parte del estado. Y sí, completamente ya casi con la extremidad perdida, ¿no? Pero sí hay de todos lados. Aquí es importante conocer en la ciudad de qué les puede tocar. Sí saben cuáles son los centros toxicológicos más grandes que hay, ¿no? En la ciudad. No. Cintia, ¿qué pasó? No, la verdad no. ¿No? Juárez, para los que no tengan IMSS. Para los que tengan IMSS, La Raza. Y también tenemos, ¿cómo se llama? Juárez, IMSS y el Infantil de México. ¿Qué pasó, Amelia? Y están abriendo obviamente cada vez más centros toxicológicos y es en donde ustedes pueden enviar a sus pacientes. Obviamente hay una red en donde se puede comunicar para que puedan aceptarles luego el paciente en esos centros. ¿Qué pasó, chicos? ¿Alguien más quiere opinar? Cintia, levántate la mano. Ah, sí, es que yo tengo una duda, como que no entiendo bien, porque bueno, dijo que cuando la membrana se despolariza y no se vuelve a repolarizar, no entiendo por qué eso sería algo tóxico. Bueno, tengo la duda. ¿Por qué no regresa? Porque están bloqueados los canales de potasio. Me falta comentarles eso. Al momento en que se unen cualquiera de estos venenos con ahora sí, con estos receptores de sodio o potasio, imagínate a alguien que se haya, ¿cómo explicarlo? Dejes el potencial de acción activo y tú lo quieres como tú cuando, ¿cómo explicarlo? Ya sé. Un ejemplo muy tonto. ¿Han visto a personas que se les traba la mandíbula? Chicos, Sí. Ay, ¿sí o sí. no? Y que no les pueden mover ni abrir la mandíbula hasta que les dan relajantes musculares, etcétera. Es así se pega o cualquiera de estos venenos, de cualquiera de estas toxinas, en su receptor. En el momento en que ustedes no puedan generar una repolarización, se queda como trabado. ¿Por qué? Porque las uniones son tan fuertes entre ellos, entre la toxina y el receptor, que no les permiten sacarlos.
díganme una unión fuerte química de sus clases de bioquímica que no les permite deshacerte de la toxina, o mejor dicho, en este caso de la toxina del receptor, que no se puedan destrabar. Y es exagerando, imagínense que esa persona no pudieran destrabar la mandíbula. ¿Creen que pudiera comer? Disculpe, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Sí. ¿Qué unión, con qué enlace, o como le quieran decir, de bioquímica, es tan fuerte esa unión, el receptor con esta molécula, que no la puedan desunir hasta que lo desechen? De sus clases de bioquímica, acuérdense, ¿cuál es la más fuerte? Covalente. Las uniones, exactamente, Natalia, muy bien. Las uniones covalentes son uniones que no puedo deshacer, por más, son muy fuertes, muy fuertes. Y estas toxinas tienen la capacidad, por eso esa es la diferencia, por eso mucha gente muere con cualquiera de estas toxinas. Porque como yo ya no puedo destrabar, necesito eliminar forzosamente el receptor. ¿Sí? Por eso muchas personas, y esto es a nivel del sistema nervioso, o quedan las membranas polarizadas o despolarizadas en el caso de tetratilamonio, y esto genera obviamente la muerte. Imagínense en su sistema nervioso que todo se active, ¿sí? Y que ya no pueda regresar a su estado basal, que sería la membrana polarizada. Esto me va a generar, y aquí te esté mandando estímulos para que reaccione. Acuérdense que esta conducción es potenciales de acción, es la forma en cómo voy a hacer que se comunique la célula entre sí, o entre célula y célula, o sea, cómo voy a comunicar, o cómo voy a hacer sinapsis entre las neuronas. Por eso es que son mortales estas toxinas. Recuerden siempre, depende mucho de la cantidad del veneno. El pez globo es mínimo, obviamente por eso son certificados, que algunas personas nada más sienten que se les entumece la boca, porque he visto 1,000,000 videos, nunca lo he probado el pez globo, de qué es lo que sienten o por qué es tan atractivo, ¿sí? La carne de pez globo. Y algunos dicen es que se te entumeza la boca, y eso es dado por la tetradotoxina, y que ocasiona que se bloqueen los canales, y al bloquear canales de sodio ocasionan eso. Obviamente, como es mínima la concentración de veneno, no les genera la muerte, ¿ok? Por eso es que es importante o relevante conocerlos, sino más que nada es por ver cómo se vería el potencial de acción si nosotros lo bloqueáramos en cierto punto. Por eso sería. Listo, ¿quedó, Cintia? Ok, gracias. Sí, por eso se vuelve tan mortal, por el simple hecho de que lo bloquea y no puedo volver ahora sí mi cerebro no responde a lo que quiere que haga, tanto que puede llegar a hacer parálisis en cualquiera de sus extremidades, porque también los potenciales de acción los tienen ustedes a nivel neuromuscular. Y entonces ya no va a haber respuesta a nivel muscular. Y agua si llega al diafragma, obviamente. Ok, ¿alguien más tiene alguna duda? Hagan una hojita, bueno, eso es para ustedes, ¿no? En donde pongan toxinas. Y ahora, después, porque vamos a ver, a la sacitoxina la encuentran en la marea roja, y la tetratilamonio en algunos venenos de algunas serpientes, como también lo pueden encontrar en la industria farmacéutica para realizar algunos fármacos, que preguntó Ricardo. Entonces, serían los lugares en donde lo pueden encontrar. Las preguntas siempre van enfocadas. En teoría, les pueden preguntar sacitoxina o estas 3 toxinas, o en laboratorio, pero es de cajón. Una de las toxinas tiene que venir en cualquiera de los 2 exámenes. Y entonces, sacitoxina sería para de teoría, tetradotoxina como tetratilamonio para el laboratorio, que fueron los 2 que vieron, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, la sacitoxina como tetrodotoxina como tetratilamonio, estas toxinas tienen la relevancia de eso, de cómo vemos que interfieren en el potencial de acción. Tetrodotoxina, esa está de más, pero está chido también conocerlo. Así les decía, vayan haciendo algo de fármacos también, porque hoy vamos a ver anestésicos locales, cómo es que actúan, ¿okay? Muy diferentes, y por qué no los llevan a la muerte, o si los pueden llevar a la muerte si hay una sobredosis, obviamente. Entonces,
Conociendo la conductancia de sodio y potasio, ¿cómo es que se bloquean? Aquí vemos, me sale de nuevo internet inestable. ¿Se escuchan? Lo que pasa es ¿Me que, por escuchan ejemplo, bien? de repente, sí, de repente se escucha bien y de repente se traba un rato, por eso de repente no contestamos. Y Ajá. así, como que va y viene, va y viene, va y viene. Sí, no sé qué estará pasando si, como este es por aéreo, bueno, es de AT&T, no sé que si sea por el sistema o esté fallando ahorita la señal de AT&T, sino para conectarme por el otro que es de cable, que es el de Telmex. Según este es más veloz, según, ¿no? Eso fue la contratación, porque de este lado de la ciudad no había fibra óptica. Entonces, bueno, sí hay, pero ay, no sé qué relajo tienen ahí los de Telmex. Entonces, solamente es en lo que nos acostumbramos en esto y a ver qué pasa. Pero ojalá, ¿ya me escuchan bien? ¿Sí o no? Por el momento sí. Por el momento, vamos a trabajar mientras con eso. Entonces tenemos la conductancia de sodio. La conductancia de sodio es muy importante. Imagínense cuando bloquean el canal de potasio, se va a quedar la membrana despolarizada. Si bloquean en los canales de sodio, lo que me decían, se queda la membrana polarizada. ¿Okay? Eso nos impide, imagínense que bloqueen este canal o este canal. Al bloquear esos canales con cualquiera de las dos toxinas, es lo que ya no nos permite observar nuestro potencial de acción que todos conocemos, es lo que nos da que lleva a la muerte, dependiendo la cantidad de veneno que se obtenga. Si es una mordedura de serpiente, regularmente es muchísimo, ¿no? Sería creo que 1 mililitro o 2 mililitros o 0.5. ¿Cuánta es la cantidad de veneno que dan las arañas en su mordedura? ¿Quién me dijo que sabía de insectos? Es mínima, ¿no? O sea, es muy, muy Sí, poquita. O sea, son como, no sé, no sé cuántos exactamente, pero sé que es muy poco. pero imagínense que esa cantidad ni llega, o sea, la arañita se ha de ser como de 1 centímetro y sea capaz de matar a una persona, un sujeto de más de 80 kilos. ¿Se han puesto a pensar en eso? O sea, una cosita de nada, o sea, no es por hacerlas menos, sino poder enfocar lo grande que, o mejor dicho, lo mortales que son una violinista o una viuda negra. ¿Sí las reconocen cómo son las arañas de ese tipo, chicos? Si no, para buscarles imágenes. La violinista No, esta sí no la hace. ¿No? Es Ahorita te como rojita con un abdomen como grandecito en relación con sus patas, o sea, no está tan patona, y su colita, o cómo se llama, igual muy grandota. O sea, es como rojita café. Espérame, vamos a buscarla más fácil. Espérame. Pues para qué la busco en el, ¿cómo se llama? Vamos, ¿dónde estaba? Aquí está. No, Safari. Vamos aquí. Araña violinista. La belleza. Es esta, ¿no? Nada más que cargue. Si la alcanzan a ver, es como cafecita, como rojiza, como dice su compañero. Miren, vean. Y vean cómo se ve la extremidad. ¿Sí es esta? Bueno, yo siempre la ocupo como esta. Miren, aquí se ve el violincito. Aquí les ponen como ejemplo. Ah, miren, esta aquí ponen la viuda negra, que es chiquitita, como si nada, y aquí ponen a la violinista, según más grande. La viuda negra es así negrita con la pancita un poquito roja. Ya lo alcanzan a ver, miren, aquí está más. Ah, la vi sin querer. ¿Sí la alcanzan a ver todo? Sí, doctora. sí, sí. ¿Sí? Entonces así nos podemos sacar de dudas. Vamos a seguir con la clase.
Es padre hablar un poquito de venenos, ¿eh? Eso es lo que a mí me gusta. Cada quien puede hablar de diferentes cosas. Eso ya es más cultura general por lo que hay en nuestra comunidad. Ay, de nuevo me salió internet inestable. ¿Se escucha claro? Ahorita se trabó. Ok. ¿Ya me escuchan claro? ¿O todavía se escucha algo cortado? Para ver si entro en ansiedad o no. No, no es cierto. ¿Ya se escucha bien? Para continuar. Sí, creo que ya. Ya. ¿Ya? ¿Ya? Ok. Aquí hay muchísimos memes. Les mandé ayer unos memes de, ¿cómo se llaman? De lo que habíamos visto de potencial de acción y ahora va otro meme. Espérenme, que aquí tengo, que lo estaba esperando para el día de hoy. 14. Ah, no, pero todavía no. Aún no es cuando veamos mi lima. Entonces vamos a encontrar muchos y eso nos pueden enriquecer o hacer recordar, ah, sí, como el meme. Y no se olviden esos aspectos de, ¿cómo se llama? Como tales de nuestro tema. Aquí vemos nuestra membrana en reposo. Este es el resumen del potencial de acción. Se los hice yo más sencillo, que igual y podemos captarlo un poquito mejor. Aquí está nuestro potencial de acción. El estímulo, siempre recuerden que sea supra. Bueno, ahí vean mi letra toda fea, supra. Y esto significa que llegó al umbral y que mi potencial de acción se va a desencadenar, se va a producir. Entonces, la despolarización se lleva a cabo por la apertura de canales de sodio voltaje dependiente. Aquí quienes pueden entrar la acitoxina como la tetradotoxina. Esto se genera el potencial de acción y empieza el periodo refractario absoluto. O sea que yo en ese momento no puedo hacer genera otro potencial de acción hasta que cambie, tenga un cambio conformacional. En los canales de sodio, recuerden lo que vimos el día de ayer, el viernes, y ahora sí ya puedo tener mi periodo refractario relativo, pero primero necesito el cierre de canales de sodio voltaje dependiente y apertura de canales de potasio voltaje dependiente. En este punto, quienes van a actuar es la tetratilamonio como la dendrotoxina, ¿ok? O sea, estas me van a bloquear o este punto. Y ya de ahí genero la repolarización. Me faltó la parte de hiperpolarización que entra en la bomba de sodio potasio tepeasa, pero la mayoría de los libros no la mencionan, ¿ok? Nada más, sí, la membrana se hiperpolariza por la apertura de canales de potasio, y ya es todo lo que dicen. Pero no dicen quién es el responsable de repolarizar esa membrana y que la deje tal y como estaba antes, o sea, una membrana en reposo y es la bomba de sodio potasio tepeasa. Eso puede ser pregunta de examen, ¿ok? Entonces, ese es el resumen para mí, más sintético o más representativo del potencial de acción. ¿Tienen alguna duda hasta ahorita? Disculpe, profesora. ¿Podría repetir lo del cuadrito gris? Ok. Esa es la parte de repolarización. A fuerza necesito el cierre de canales de sodio, voltaje dependiente, y la apertura de canales de potasio, voltaje dependiente. Este punto, que es la repolarización, yo lo puedo bloquear con la tetraetilamonio y la dendrotoxina. Estas toxinas pueden bloquearme la repolarización, por eso la membrana se puede quedar despolarizada. ¿Ok? De aquí me faltó un paso, no se los coloqué, que sería cuando la membrana está hiperpolarizada y esta se restablece gracias a la bomba de sodio potasio ATPasa. Ahora sí, ¿ya quedó ese puntito gris? Sí, gracias. Y de nada, todos los demás, ¿todo bien? ¿Hasta este punto todo bien? ¿Ya vieron que ¿Pero esta puedes es la repetir síntesis? ¿Cuál? la bomba sodio potasio ATPasa? La bomba de sodio potasio ATPasa hace que mi membrana regrese al estado polarizado, o sea, mi membrana en reposo. De hiperpolarizada me la regresen bien, ¿sí? O sea, se mantenga. Que yo tengo, espérenme, esto esté despolarizado y yo aquí llego a un punto de hiperpolarizado por los canales de potasio y se restablece la membrana. Aquí ya corté mi membrana
por así decirlo, todo este estado depolarizado, aquí en este punto entra la bomba de sodio, potasio, ATPasa, que sería quien me va a restablecer, quien me va a polarizar la membrana y yo pueda continuar mi membrana en reposo. Aquí es en donde trabajaría, aquí en este punto, la bomba de sodio, potasio, ATPasa, en el momento en que mi membrana se encuentra hiperpolarizada. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda en este punto? Gracias. ¿Ya quedó? Todos los demás, ¿ya quedó? Sí, doctora, gracias. ¿Sí? Va. Entonces, todos muy bonitos, enamorados del potencial de acción, pero hay algo que se llama potenciales de acción compuestos. Ustedes, los ejemplos clásicos es el electrocardiograma, que son la representación de varios potenciales de acción, lo vamos a entender mejor el siguiente parcial, el encefalograma, los potenciales abocados. Entonces, los potenciales compuestos sería la suma de muchos potenciales de acción de diferentes fibras a través de una fibra nerviosa. ¿Okay? ¿Sí se escuchó cortado o se escuchó bien? Se cortó. Espérame. Entonces tenemos los potenciales de acción compuesto, que es la suma de muchos potenciales de acción. Eso significa que nosotros podemos ver una representación gráfica en un papel, esa representación, y esta representación ya la pueden leer ustedes. Entonces, conocer o saber qué es un potencial de acción y por qué leen el electrocardiograma es importante, que es el que vamos a ver el siguiente parcial. Entonces tenemos encefalograma, electrocardiograma y potenciales abocados, que esto se vería más en los músculos. ¿Okay? Entonces, es hora de que hablemos de cómo es que conduce mejor las fibras nerviosas. Pues todos ustedes ya conocieron la mielina el semestre pasado, ¿no? Sí. Entonces, todos saben que una fibra nerviosa tiene que ser entre más grande, más gruesa y con mejor mielina, le sirve mejor para conducir. Es igual que los cables de electricidad. Todos ustedes han viajado por carretera y han visto en la carretera, voltean a ver arriba y ven los cables de alta tensión. Imagínense a qué altura están esos cables y ustedes los alcanzan a percibir. Ahora imagínense, a la altura que esté ese cable y el cable de mi audífono, ¿creen que se alcance a percibir? Probablemente no. No. No creo, porque están arriba de 20 metros o 30 metros, una cosa así de altura. Y todavía sí ustedes alcanzan a apreciar que es un cable grueso, ¿no? No tengo la menor idea de qué tan grueso sea el diámetro, pero para que puedan llevar la corriente eléctrica de un lugar a otro a través de esos cables, deben de ser tienen que tener un grosor muy considerable. Todos, es más, pueden agarrar el cable que ustedes tengan a la mano, de cargador de su compu, de sus dispositivos. Es más, vean el cable de su celular con el que ocupan para cargarlo y vean el cable que ocupan en el multicontacto. ¿Cómo son los cables de multicontacto? Son gruesos, ¿no? Y tienen como para 6, 8, 3, 2 contactos, 2 enchufes o como se llaman. ¿Sí ya los vieron? Algo que tengan cerca. ¿Sí lo alcanzan a apreciar? ¿Ya? Entonces, eso es lo mismo. Ustedes tienen que conducir más energía en los cables gruesos y en los cables delgados conducen menos energía. ¿Okay? Entonces nos sirve entender un poquito que el diámetro entre más grande es mayor la conducción y el diámetro entre más pequeño es menor la conducción. Si hay mielina, es como el plástico. Es más como una cinta de aislar. Cuando ustedes enrollan un cable para que no esté expuesto, no se pierde energía. Si han visto cuando un cable está pelado, es más, no pueden prender lo que esté, por lo cual esté pelado ese cable. Obviamente si ese es el positivo, el que conduzca la energía. Igual los hombres lo relacionan un poquito más, pero no cabe que algunas mujeres sí lo puedan entender o sepan un poquito de electricidad. ¿O a alguien les gusta la electricidad o trabajar con electrónicos y esas cosas?
Chicos. No, los tengo perdidos. ¿Sí se escucha bien? No, a mí no. No, regularmente como que no nos llama mucho la atención, pero aún así es bueno conocerlo. Entonces, vamos para acá. Hablemos de mielina. La mielina mejora la eficiencia de la acción para que se conduzcan los potenciales de acción. Entonces, es un material que ayuda a la conductibilidad. Eso significa que disminuye la resistencia en su parte central. Entonces, todos conocieron que la mielina, bueno, los nodos de Ranvier, imagínense que este es el nodo de Ranvier, esta parte, y esto es mielina. La mielina sería como muchas capas, dependiendo el sitio de donde yo vaya a ocupar mi mielina, ¿ok? O en donde estoy haciendo mi mielina, por ejemplo, en el sistema nervioso central, quien me va a dar esta mielina son los oligodendrocitos, y en el sistema nervioso periférico, las células de Schwann. ¿Okay? Eso es importante. Entonces, ahorita nos vamos a enfocar en este nodo, aquí está, en el nodo de Ranvier. Ahí yo tengo punto específico en donde yo despolarizo la membrana. En ese punto es en donde yo voy a trabajar con la membrana. En donde yo tengo canales de sodio, voltaje dependiente, y canales de potasio, voltaje dependiente. En sus clases de neuro aprendieron que la energía o la información era saltatoria. Pero ¿cómo chingados es que saltaba? Y ahí es la pregunta que ustedes se debieron generar. Es porque solamente se va a despolarizar y repolarizar estos pequeños fragmentos. Todo lo demás se conduce la energía, como aquí lo podemos observar. Entonces, no es lo mismo. Ahora todos arriba parados. ¿Me siguen? Sí. ¿Todos Sí, están doctora. parados? Intenten caminar un pie después del otro, pero sin despegar los pies. Intenten caminar la habitación en que están, un tramo. ¿Ya lo hicieron? Ya. Fue un tramo. Bueno, vamos a esperar a los demás. ¿Todos me escuchan? ¿Ya regresaron a sus asientos? Sí, Bueno, doctora. ese tramo se tardan un rato más que si hubieran caminado normal. Ahora intenten caminar así normal, sin despegando, o sea, sus pisadas normales. Fue más rápido llegar del punto A al punto B que caminar con los pies pegados, o sea, uno del otro sin despegarlo. Es más, eso lo hacían de niños y ustedes jugaban con eso y nos los ponían a hacer los maestros de educación física. Entonces, caminar con los pies pegados es cuando, vamos a poner en ejemplo, ese sería mi axón sin mielina. Imagínense qué tan tardado es, o por qué es lento, porque tienen que despolarizar toda la membrana. En cambio, cuando ustedes caminan con los pies despegados normalmente, eso es su axón con mielina. Ahora vamos a traspolarlo de otra forma. Pero ¿qué tanta mielina tenía? ¿Ven? Ahora imagínense, cuando corren, ¿cómo es su zancada? ¿Es igual que cuando caminan? ¿Tienen el mismo diámetro entre un pie y otro? No. Más grande. Es mayor, la zancada es mayor, ¿ok? Entonces, nada más agarran cierto impulso, es mayor. Imagínense, el axón grueso y con más mielina. Ok, vamos en ese ejemplo. ¿Han visto cómo caminan los bebés? Bebecitos, llámeles niñas. Los lactantes mayores de 1 año, cuando empiezan a caminar, caminan así, con los pasos, las piernas bien abiertas, el compás bien abierto y poquito, y súper lento. Eso es otro ejemplo. Entonces, igual imagínense obviamente un axón sin mielina. Entonces, los puntos, el nodo de Ranvier, ahorita vamos con el nodo de Ranvier, y sería el pie en donde ustedes pisaron, sería el nodo de Ranvier. En ese fragmento que ustedes caminaron, ese axón que ustedes formaron en su imaginación, es un nodo de Ranvier, los pies. Entonces ustedes despolarizaron y repolarizaron en donde pisaron. Es más, en Navidad ya han visto que hay papás que ponen, que dejan las pisadas de Santa, ¿no?
hubo muchas imágenes que ya hasta venden la pisada para que uno les ponga harina y se vean ahí las pisadas. Ese es un nodo de Rambier en donde despolarizan y repolarizan la membrana. Entonces, en donde es más rápido la conducción, en donde tengan menos, ahora sí, menos membrana que despolarizar y repolarizar en comparación cuando tienen toda la membrana que tienen que repolarizar y despolarizar. ¿Tienen alguna duda de eso? No, doctora. No, todo bien. Eso es o sea, ya aclararon una duda, ok, ustedes nada más sabían que la energía era saltatoria, no, es porque un lado sí se conduce, sí se despolariza la membrana y el otro no. Y la conducción se pasa, ahora sí, los iones a través de la membrana sin la necesidad de activar otros, ahora sí, canales. Eso me genera más rapidez, más fluidez. Mi conductibilidad sea mayor, más rápida, ¿ok? Entonces, esa sería la ventaja del nodo de Rambier. Ahora hablemos de la ley de Ohm. ¿Sí se acuerdan de la ley de Ohm de sus clases de física de, ¿cómo se llama? De nivel medio superior? En donde habla de voltaje, resistencias e intensidad. Entonces, aquí se ocupa de dos formas. La podemos ocupar, esta la vamos a ver de nuevo en hidráulica, o sea, en corazón, y la volvemos ahorita en eléctrico, también lo estamos viendo, ¿ok? Cuando veamos microcirculación de cierta forma. ¿Qué quieres? Baño. ¿Quieres ir al baño? Espérenme, chicos. ¿Cómo funciona la ley de Ohm? ¿Qué se acuerdan de la ley de Ohm? Habla de intensidad, resistencia, voltaje. ¿Qué pasaba? Al final estamos hablando de conductibilidad ahorita, de corrientes eléctricas en los axones. ¿Para qué le servía la ley de Ohm? Pues para saber la intensidad con la que pasa la electricidad, ¿no? Y por ejemplo, la intensidad era proporcional al voltaje. Entonces, si aumentamos voltaje, aumenta la intensidad. Pero si aumentábamos la resistencia, entonces disminuía la intensidad, porque era inversamente proporcional. Exactamente. Entonces, esta ley, bueno, a mí me gusta más hablarlo con hidráulica, me ayuda para ver la diferencia del potencial que se aplica entre los extremos de la conducción. Me encanta, este meme, porque explica cómo es la ley de Ohm. A mí me encanta más explicarlo, bueno, ustedes más con corriente, igual en hidráulica ustedes, pasa lo mismo con la electricidad. ¿Han visto la manguera? ¿Han jugado con las mangueras? Sí. De sus casas. ¿Ustedes le han puesto el dedo en la manguera cuando está el chorro? Sí. ¿Qué pasaba? ¿Qué aumentaba? Aumenta La velocidad. La velocidad aumenta presión, ¿no? Y sale con mayor presión así. O sea, y ustedes ya pueden hacer lo que quieren, lavar, etcétera. Y eso es muy bonito, eso es lo que intenta explicar la ley de Ohm, que ustedes al ocluir, o en este caso al reducir el espacio o el diámetro, pueden aumentar la presión, que también se va a trabajar en vez de intensidad de voltaje, lo vamos a acabar viendo como cambio de presiones. Entonces, esto me va a generar una mayor presión, lo que me aumenta la conductibilidad, en este caso en electricidad, que aumenta la intensidad. ¿Ok? Entonces, eso es lo bonito de ver la ley de Ohm. Ahora sí vamos con fibras nerviosas. ¿Vieron la clasificación de Erlanger y Gasser en neuro? Sí. Sí. Ah, pues esa clasificación nos habla que las fibras A, B y C son diferentes. La A tiene una subclasificación y eso va a depender de cuánta mielina tiene. Las A son mielínicas, tienen muchísima mielina, entonces son de conducción rápida. ¿Okay? Las preguntas siempre que hacen en el examen. ¿Cuánto es la conducción de las fibras A alfa? ¿Qué velocidad tiene la conducción de las fibras A alfa? De 70 a 120. ¿Okay? Serían las fibras más rápidas que ustedes tienen en sus cuerpos. Si hablamos de fibras amielínicas, siempre hablan de las fibras C, que conducen dolor.
y temperatura. Y estas fibras tienen una gran relevancia. La vamos a tomar en este parcial, vemos dolor. También otras fibras que conducen dolor serían las fibras A delta. Unas son más rápidas que otras y vamos a aprender cuál es la que me conduce dolor, obviamente dolor lento, y cuál es la que me conduce dolor rápido. Cuando les duele, se pegan el dedito pequeño del pie, luego sienten el golpe y les duele, o tardan en sentir el dolor. Tarda como unos segundos, ¿no? Tarda, sí. O sea, milisegundos, o sea, realmente, o sea, el dolor es muy rápido, luego sienten el dolor y entonces entra su sistema de endógeno de analgesia y vámonos, eso es lo que vamos a aprender en clase de dolor, ¿sí? De en qué momento va a entrar cada cosa. Entonces, poder entender cuáles son las fibras que me conducen dolor, cuáles son las fibras que yo ocupo para usos musculares, órgano tendinoso de Golgi, etcétera, son las que vamos a ver en este parcial. Entonces tenemos esta clasificación, esto me gusta mucho, esta imagen, en donde las A alfa son las más gordas, bonitas, aquí con más mielina, mayor conducción, o sea, imagínense un cable de alta tensión, la velocidad que puede conducir, y aquí nosotros lo podemos ver. Y las C aquí están sin mielina, como les decía, cuando ustedes caminaron con los pies uno tras otro, estas son las delgaditas, las pequeñitas, las que van a hacer la conducción más lenta. ¿Han visto la televisión cuando se infartan personas? Ay, me duele mi brazo, empezó el dolor, mi brazo aquí, en el brazo, en la mandíbula o en el estómago. Sí. Sí, el otro día me salió en el Face un video en donde era de mamá lucha, en donde quería chantajear a uno de sus hijos, ya no me acuerdo cuál era, en donde decía, no, es el brazo, es del otro lado, si no te van a canchar en tu chantaje. ¿No lo han visto? No. Ahí me salió en el Face. Bueno, entonces eso nos dan de notar de que luego el dolor, hay dolor referido, o sea, el dolor que se puede ir hacia otro lado, se puede regar y pueden equivocarse ustedes con el diagnóstico porque el dolor está siendo transmitido mal, ¿no? Lo vamos a entender en la parte de dolor. Entonces, preguntas de examen. A alfa es para propiocepción y para motoneuronas, ¿ok? A beta, tacto y presión. A gamma, motora y usos musculares. Eso es lo que me pueden preguntar. ¿Qué es lo que me pueden preguntar de esta tabla? A delta, chulada, dolor y temperatura, dolor rápido. ¿Por qué? Porque a pesar de ser una fibra mielínica, delgada, pequeña, vean la conducción, el diámetro de la fibra es mucho mayor que la fibra C. ¿Okay? Ay, no, era esta. Que la fibra C. Y su velocidad es por mucho mayor en comparación de las fibras C. Aún así la conducción es más rápida. Por eso depende mucho qué fibra nerviosa esté yo trabajando. Las gamas sería para el uso muscular, para las fibras o la respuesta gamma. Vamos a verlo también a lo largo del músculo. Y las alfa necesitan una respuesta rápida, así como en reflejos, ¿no? Entonces cuando algo les va a caer y se mueven inmediatamente para que no les caiga encima. Es más, hay muchos videos en línea en donde le caen las cosas y algunas personas tienen muy buenos reflejos, ¿no? O en donde los papás salvan a los niños que se van a caer y los agarran en el aire. ¿Sí han visto esos videos? ¿O no? Entonces ahí es la conducción, debe ser mucho mayor, es una respuesta refleja. ¿Cómo pueden mover esos, ahora sí, ¿cómo se llama? Si nos vamos a Spider-Man, que ahorita estuvo muy de auge, su sentido arácnido es gracias a sus fibras a alfa, que la respuesta es muy rápida. ¿Sí? Entonces serían algunos ejemplos de lo que se pueden enfocar en preguntar. Miren, aquí está en esta tabla desde el Ganon, lo que me encanta, porque es más sencilla, más concreta. Entonces, ahí vemos su velocidad de conducción es de 70 a 120. Casi siempre o pueden preguntar o de esta forma o esta en la A alfa, la velocidad de conducción, porque es tan rápida. Aquí la vemos gordita, bien mielínica. Y aquí viene la clasificación más larga, más grande, o sea, este es del Boron, la han visto esta imagen. Y vamos con las subclasificaciones. Estas tablas son del Ganon, les digo, se han enfocado y han usado una y otra vez, por eso se los refiero. ¿En qué libro están? Están en el Ganon, por si la quieren revisar de nuevo. Aquí tenemos la otra clasificación numérica para fibras sensitivas. A1A
que serían representantes de las fibras alfa. 1B, también representantes de las fibras alfa. Estas se usan en órganos, en usos musculares y aquí en el órgano tendinoso de Golgi. Esa sería la diferencia entre uno y otro. Luego preguntan, de la 1A, ¿quién está inervando? Ya puede ser hacia el uso muscular o la 1B al órgano tendinoso de Golgi. Las dos es en los usos musculares, pero aquí son A delta, su velocidad es mucho menor. La 3, que serían con A delta para la conducción de dolor, ¿ok? Y la 4, que sería para dolor y temperatura también. Casi siempre la forma en que preguntan dolor es por estas dos, dolor lento y dolor rápido, o dolor referido o visceral, y etcétera. Aún lo vamos a ver. Ahora vamos a ver susceptibilidades de las fibras de acuerdo a las clasificaciones. Letras A, B o C. Recuerden que así es como estamos clasificadas nuestras fibras. Miren, aquí están las A, que tienen su subclasificación, su propia subclasificación, y estas las fibras C y A. A eso me refiero con estas fibras. La hipoxia es más frecuente en las B, que sean las preganglionares. Las A son más susceptibles a la presión y obviamente las que me conducen dolor son muchísimo más susceptibles a anestésicos locales. Es muy importante. Han preguntado siempre a qué son más susceptibles estas fibras, o a hipoxia, a presión o a anestésicos locales. Esta tabla también es del Gano, ¿okay? Y se han enfocado también en esas tablas. Hay algunos libros en donde está más claro, por eso les dije qué libro me gustan, todos, porque de todos podemos obtener una mejor información para cumplir nuestros objetivos del programa, ¿okay? Y aquí serían estas. Ahora hablemos de esclerosis lateral amiotrófica. ¿Conocen a este señor? Sí, Sí, sí. ¿Sí? ¿Quién es? Stephen Hawking. Stephen Hawking, el hombre más inteligente en el cuerpo más jodido, ¿no? ¿Por qué? Porque él tenía la esclerosis lateral amiotrófica. Aquí hubo destrucción de las neuronas, tanto que ya dejó de obviamente en un punto dejó de moverse. Es más, pueden ver sus películas, ahí su biografía. ¿Y han leído sus libros de él, de este hombre? La teoría del todo es el único que he comprado. ¿O cómo se llamaba? ¿Sí lo han leído? Unos libritos así sumamente pequeñitos. Por algún lado, ¿dónde están mis libros? En algún lado de esas cajas. ¿Sí lo han leído? No. Se los cuento muy fácil, muy sencillo. Me sentí transportada con este hombre de la forma tan sencilla que le explicaba en la primaria. Y pude entender los agujeros negros con su simple, les recomiendo que busquen en sus libros, con el simple hecho de cómo él explicaba de una forma tan coloquial o tan sencilla, mejor dicho, algo que igual a muchas personas nos costaría trabajo y años poder entender. Y él explicó de una forma tan sencilla que es impresionante su genialidad que él tenía, que podía hacer que algo tan complicado se pudiera entender en pocas palabras tan sencillas. ¿Okay? Entonces, él, obviamente, soy su fan, así prácticamente, es importante saber o conocer la habilidad que tenía de cómo poder hacer explicar algo tan complicado en una forma tan sencilla. No cualquiera puede hacer eso. ¿Ok? Entonces, el problema que él tenía generaba un aumento de las concentraciones de glutamato. Por eso tenía ese problema, ELA. Esta sería como la forma más sencillita de explicarse, que hay destrucción de neuronas, pero con aumento de concentraciones de glutamato. Pueden ver todos los síntomas, pueden leerlo, pero no es tan que se las tengan que aprender, sino conocer qué es lo que se trata cada una. Esclerosis múltiple. Esta es una enfermedad más autoinmune. Mi cuerpo genera anticuerpos, o sea, soldaditos contra mi propio cuerpo. En este caso se va hacia la mielina, intenta destruir la mielina. Entonces, los anticuerpos antimielina generan una enfermedad progresiva y es unilateral. Ahora vamos con más patologías. ¿Escucharon el semestre pasado y el antepasado sobre Guillain-Barré? Ahora con la vacuna de COVID, que hubo un caso aquí en México, según de Guillain-Barré, de una doctora, creo que del norte, ya no recuerdo bien. Y decía que estaba relacionado, ¿no? Ajá. Esto es adquirida, es una enfermedad adquirida o por un virus, eso puede ser un virus o una vacuna.
O sea, ese es un efecto secundario. Pero ¿cuántos casos más escucharon de Guillain-Barré en todo este año de vacunación? Ya llevamos más de un año de vacunación. Fue el único. ¿Se imaginan? De ahí se agarraron los antivacunas, ¿no? De esos casos. ¿Se imaginan el volado que se aventó? O sea, nos aventamos y es la probabilidad de que a uno de nosotros nos diera Guillain-Barré es mínima, pequeñita, es del 0.000, así de pequeña es. Aún así hubo un caso y en el mundo creo que hubo como 3, 4, a lo mucho. Entonces, eso significa que de cierta forma las vacunas son seguras para que no se queden con esa idea. No, es que es malo, puede ocasionar Guillain-Barré. Sí, pero te puede ocasionar la muerte, ¿cómo se llama? La enfermedad de COVID, ¿no? Es un ejemplo. De ahí se han agarrado también del sarampión, con las de Sabin o SARS, también se han agarrado para otras vacunas, ¿ok? O sea, los antivacunas se agarran de todos lados. Entonces, ¿qué es lo que puede ocasionar? Problemas o frecuencia cardíaca, alteraciones, hipertensión arterial, dificultad para mover músculos de la cara, visión borrosa o visión también doble, puede ocasionar debilidad y pérdida de las extremidades. No hay tratamiento como tal, pero sí se puede controlar o mantener de cierta forma y puede tener una vida más o menos normal, ¿no? Otra de las patologías que todo el mundo conoce, ya exploramos que casi todos tenemos un familiar con diabetes mellitus, es la neuropatía desmielinizante. Eso significa, ustedes, se les mete una piedrita en el zapato, la sienten y es castrosa, ¿no? Y molesta. Sí, así, una espinita, lo que sea, una hojita, pueden ustedes sentirlo. Pero ¿qué creen? Las personas diabéticas dejan de sentir, van de las extremidades inferiores hacia arriba. Entonces, ¿se imaginan un paciente? Ahora va ustedes, esto es para ustedes. A sus pacientes diabéticos siempre, siempre recomiéndenle revisar sus zapatos, sacudirlos, así, antes de ponérselos, para evitar que las piedritas, que los palitos, que una espina, que un clavito, que cualquier tontería, cualquier basura que entre en el zapato, les lastima a sus pacientes. Ustedes les van a estar muy agradecidos por sus pacientes. Porque va el caso, este es por trauma. Paciente masculino, 50 y tantos años, ya no recuerdo bien qué edad tenía, llega con una herida de 1 centímetro en el pie, en la articulación tarso-metacarpiana, y en esa articulación, 1 centímetro la herida. Se mete a quirófano, ya tiene varios meses que no se ha podido cerrar la herida, entonces llega con el vascular. Entonces, ¿qué creen que pase? Abren la herida para hacer lavado. ¿Cómo creen que encontraron ese pie? Varios meses ya, diabético. No sentía molestia. O sea, sí, fue una basurita, no sentía molestia. Eso es muy común, más común de lo que creen. ¿Qué creen que pasó? Y ahorita sigo con mi historia. ¿Qué es lo que se imaginan que habrá pasado con ese paciente? Tun. ¿Ya tenía gangrena, tal vez, en su pie? ¿Infectó? No forzosamente gangrena, estaba infectado. ¿Qué tanto daño podría tener la infección en esa parte del pie? ¿Conocen la carne molida? ¿Han agarrado la carne molida cruda? ¿Cómo se deshace? La agarran así, lo deshacen. Así estaban los tendones y los músculos de ese paciente. Se abrió la herida, obviamente pleno para el lavado quirúrgico, se abrió hasta los gemelos, los gastrocnemios. ¿Y cómo creen que también estaban los gastrocnemios? Igual. La infección ya no estaba en ese centímetro de herida, ya había subido hasta, ahora sí, la fosa popitla, hasta la rodilla. Todos esos músculos ya estaban, ahora sí, deshecho, podrido. Entonces, lo que se hizo, se hizo lavado, lo más que se pudo, y se habló con el paciente y los familiares, porque obviamente hay normativas en donde se tenía que amputar esa extremidad, porque si no podía perder la vida. Como diabéticos están inmunocomprometidos y obviamente no sienten ese aspecto. ¿Okay? No sentía qué tanto daño tenía la pierna. Se amputó, el paciente obviamente tuvo una prótesis, todo bien, y siguió con su vida normal. Eso es lo que pasa en la mayoría de los pacientes. Van en hospitales públicos
en donde el paciente luego pasan por una cama y les llega así el aroma, y estos son pacientes muy descuidados, ¿no? Llegan el aroma a podrido y ven, abren la cortina con ese paciente, ven, y la extremidad ya la tienen envuelta en bolsa. Nada más están esperando quirófano para ir a amputarlo. Entonces, eso es muy importante, ese es por traumatismo, es un ejemplo. También puede ser por vasculitis, obviamente por problemas de vasculatura, que también genera infecciones a la larga con estos pacientes. Hay otra patología que también es para pie diabético, que es el pie de Charcot. Todos los huesos de tobillo se fracturan, se deforma el pie. Eso es pie de Charcot. La fractura de los huesos del tobillo, todos los que ustedes conocen, todos los que se aprendieron anatomía, se fracturan tanto que ya valió ese pie. ¿Se recupera? Sí, pero ya está deforme. Y obviamente hay que ver los niveles. Todo esto serían las neuropatías, enfermedades vasculares, también van a generar infecciones. Todo me lleva a pie diabético. El pie diabético los lleva a amputación. Por eso siempre se dicen los pies a los pacientes diabéticos que tengan. A ver, me pueden enseñar su pie, y si hay una herida, luego ellos no sienten, no se dan cuenta de las heridas. Siempre digan, revisen sus pies, revisen sus zapatos, para que luego se pueda tratar y se cierre luego la herida y no dure meses, en el cual se infecta, luego llegue a sepsis y luego llegue a muerte. ¿Ok? O a choque séptico y de ahí a muerte. Entonces, siempre revisen a los pacientes los pies si son diabéticos. Siempre, es mi consejo. Anestésicos locales. ¿Alguien ha usado la lidocaína? ¿Ha ido al dentista y le han puesto anestesia? ¿Les han saturado o algo? Sí. ¿Sí? Ahora hagan su lista de anestésicos locales, porque vamos a ver también anestésicos generales. ¿Ok? Para que ya tengan, esto es para esto. Toxinas, dijimos que había bloqueo de canales de sodio, voltaje dependiente, y bloqueo de canales de potasio, voltaje dependiente. Los locales inhiben los canales de sodio, voltaje dependiente. ¿Ok? Sodio, voltaje dependiente. Pero estas son uniones sencillas, uniones que se pueden, débiles. ¿Ok? Díganme ejemplos de uniones débiles según sus clases de bioquímica. Lo que aprendieron en bioquímica. Las de algo así. Van der Waals, ok. Otra. Hay muchas. Si ese estuvo bien, ¿a alguien más? ¿Se acuerdan de algo que se llama puentes de qué? ¿De hidrógeno? De hidrógeno, las de pi, etcétera, ¿no? Nos podemos decir, estas uniones son débiles. Eso significa que luego se despegan y bye, se acabó. ¿Ustedes les dura todo el día la anestesia? ¿Les ha durado, si le han puesto por alguna curación algo el dentista? Sí, duran muy poco. Como unas 2 horas a lo mucho. Bueno, 20 minutos, 30 después de que salieron del consultorio. 1 hora a lo mucho. Entonces, son anestésicos locales, su vida media son cortitas, son pequeñitas. Es más, vamos a verlas aquí. Es de acuerdo a su clasificación química, su potencia y su duración. Las más cortas serían las ésteres, ¿ok? Y estas serían, las amidas serían las más largas. Miren, de 2 hora y media hasta 200 minutos, ¿no? Un buen, o que serían de 2 horas hasta 4 horas. Así sucesivamente. Entonces, la lidocaína es una de las que dura un poquito. ¿Sí? La cocaína también tiene efecto como analgésico y astema. ¿Tienen alguna duda con anestésicos locales? Preguntan, ¿cuál o inhibe el canales de sodio voltaje dependiente de forma débil o una cosa así? Pueden hacer unas preguntas y entonces pueden colocar cualquiera de estas. Lidocaína, tetracaína, procaína o bupicaína. Serían derivados de la cocaína los que ocupan para poder sacar los anestésicos. Si se dan cuenta, solamente se quedan con un anillo de benceno, su grupo, ¿cómo se llama? Carboxilo, y ahora sí le cambian aquí la ramificación. Aquí le cambiaron otro poco más. O sea, serían lo que les va a variar.
Aquí les metieron metilo, pero esto hace que la duración del tiempo o la vida media sea mucho mayor. Entonces, la lidocaína con bupivacaína es mucho mayor o más potente esta en comparación de la lidocaína. Entonces, esos grupos funcionales que metieron en estas estructuras les ayuda a que cambien, uno, la afinidad, la durabilidad en tiempo y que se degraden, tarden más en degradarse y que tengan mayor función. Entonces, eso depende mucho. Listo, de este tema ya acabamos. ¿Tienen alguna duda? Disculpe, doctora, ¿le podría regresar a la diapositiva donde vienen las amidas, ésteres y esas, por favor? Sí, espérenme. De hecho, la presentación ya está en el grupo de Teams. ¿Está? Sí, gracias. Estos se los puse porque se me hacía más, para ejemplificar más el tiempo, de acuerdo por su estructura química. Es muy bonito ya entender un poquito de estructuras químicas que vieron ahorita en Bioca, más nosotros como médicos por su durabilidad, que aumente la potencia, que sea más específico al receptor. Esas cosas serían como nuestros, ¿cómo se llaman? Lo que a nosotros nos haría o sus efectos adversos sean menores, nos ayuda a entender un poquito mejor. Ya nosotros con el lenguaje que ustedes van a estar adquiriendo a lo largo de estos años de formación, se van a dar cuenta de que eso es como de gran importancia. ¿Qué les gusta a ustedes? ¿Fármacos que cada 6 horas tengan que estarse tomando o un fármaco que nada más se tomen una vez al día? El de una vez al día. Una vez al día. Exactamente, esos se les van a hacer más atractivos, ¿no? Hay fármacos así como la loratadina, es una vez al día. Ya se acabó, ya no te necesito. Y antes los antihistamínicos eran cada 6 horas, ¿ok? Hay así todavía hay antihistamínicos, hay antibióticos en donde nada más es una vez al día, como la citromicina, y hay antibióticos como la penicilina que era cada 4 horas, cada 6 horas. Entonces, obviamente, se van haciendo nuevos fármacos en donde son más atractivos para uno. La loratadina ya no les da sueño y antes los de la primera generación, antihistamínicos de primera generación, daban sueño, por decir algún comentario. ¿Listo? ¿Ya quedó con esta diapositiva, chicos? Sí, gracias. Sí, para irme con la siguiente. Ya casi acabamos. Eventos presinápticos. Vamos a hablar. Aquí los tengo. Si hablamos de eventos presinápticos, primero hay que hablar sobre la sinapsis. Tenemos 2 tipos de sinapsis, la química y la eléctrica. En la que nos vamos a enfocar es en la química. Espérenme, voy con mi pluma. En la sinapsis química. Primero vamos a hablar de la eléctrica. La eléctrica hay comunicaciones, o sea, tenemos aquí conexiones que hacen que entre 2 neuronas se comuniquen y estas pueden ser recíprocas. Pueden ser la neurona del lado derecho comunica la del lado izquierdo y la del lado izquierdo comunica la del lado derecho, ¿ok? Entonces, están casi besándose. Y la sinapsis química no, están por separadas. Tenemos un botón sináptico en donde vamos a tener una zona activa ahora sí, en la membrana, o mejor dicho, ahorita nos vamos a enfocar de este lado y el otro sería nuestra neurona postsináptica. Todo ahorita vamos a hablar sobre de este lado, ¿sí? Entonces, esta va a tener vesículas llenas de neurotransmisores. ¿Qué neurotransmisores voy a tener? Noradrenalina, adrenalina, dopamina, serotonina, glutamato, GABA, glicina, endorfinas, encefalinas, glicina, etcétera. ¿Ok? Entonces aquí podemos tener infinidad de neurotransmisores. Depende del tipo de neurona que sea, si son GABAérgicas, glutamatérgicas, serotoninérgicas, etcétera, ¿no? Entonces tenemos una zona activa presináptica, que sería en donde va a trabajar, donde se van a pegar en las vesículas y voy a poder liberarlas, ¿sí? Hay una liberación cuántica. Esto significa que voy a liberar un buen de neurotransmisores. Voy a hacer una explosión, una lluvia de neurotransmisores. Esto me asegura que las enzimas que estén en la hendidura sináptica o en el espacio no degraden a mi neurotransmisor y tengan mayor probabilidad de transmitir el neurotransmisor de mi neurona presináptica a la postsináptica. Y esto es importante para ciertas patologías, ¿sí? Ya saben, las patologías son aquellas cosas que rompen mi equilibrio en mi cuerpo, mi homeostasis, ¿sí? Entonces, eso es una patología. Lo normal es yo
libero en forma cuántica mi neurotransmisor para que tenga mayor probabilidad de propagar o llevar mi mensaje a la siguiente neurona. ¿Okay? Entonces, aquí hay memes de potenciales de acción. Neurona presináptica, la neurona posináptica, y aquí tenemos mi potencial de acción. ¿Okay? Entonces, aquí es vía de señalización y que yo puedo responder a otra neurona. Tengo ejemplos de sinapsis eléctrica. Todos estos lados tengo sinapsis eléctrica y hay más. Vamos con química. Tengo entre neuronas información, son ahora sí sinapsis química, y entre neurona y músculo. Músculo cardíaco, músculo esquelético, músculo liso. Entonces, estos son los ejemplos más comunes. ¿Eh? Y aquí vemos la liberación de diferentes neurotransmisores. Aquí tengo mi botón sináptico. Y aquí vemos cómo es que lleva la información, las dendritas hacia un axón o también sobre el propio soma. Y aquí serían los tipos de sinapsis que tengo. Ahora sí hablemos más de sinapsis química. Primero, ¿en dónde creen que se haga el neurotransmisor? ¿En el axón, en las dendritas o en el soma? En el soma. En el soma, muy bien. Entonces van a viajar las vesículas y hasta que yo tenga en el punto en donde yo las puedo liberar. Pero ven aquí, ven estos estallidos, estas como, ¿cómo explicarlo? Como estrellitas o no sé cómo explicar estos puntos. Estos esquemas. Y vean aquí que hay un canal de sodio. Esto significa que se va a generar un potencial de acción, va a despolarizar la membrana y aquí vemos un canal de potasio. Entonces, el potencial de acción se va hacia toda la membrana del axón hasta que llega a canales de calcio. Este canal de calcio juega un papel sumamente importante. Vean, todo en el botón sináptico hay canales de calcio. Pero se necesitó el estímulo de un potencial de acción que viajó por toda esa membrana para que yo pueda meter calcio. El calcio juega un papel sumamente importante en mis vesículas para que se libere el neurotransmisor. ¿Ok? Eso es muy importante. Entonces, ¿de qué van a estar llenas o cómo van a ser mis vesículas antes de liberarlas? Es más, aquí veo microtúbulos que me van a ayudar a direccionar mis vesículas a través del axón y puedan viajar y también se puedan sujetar en estas microtúbulos. Entonces, las vesículas tengo tres tipos, de núcleo denso, de sinápticas claras y pequeñas de grupos densos. El núcleo denso, que son más grandes, van a ser de péptidos. Las claras van a ser de catecolamina, acetilcolina, glicina, GABA, glutamato, también noradrenalina, de neurotransmisores más de otros tipos. Y las catecolaminas son de centros densos, Entonces, estas se producen, se sintetizan en el retículo endoplásmico, de ahí pasan al aparato de Golgi, en donde son procesadas, maduradas y clasificadas, y ahora sí las puedo llenar. ¿Okay? Eso es mi punto más importante. Entonces, las vesículas sinápticas tienen un papel importante. Depende de mi tipo de neurona, es el neurotransmisor que se va a liberar. Y aquí vemos cómo se sintetizan en el núcleo, pasan al aparato de Golgi, el retículo endoplásmico, todo muy bonito. Se llenan, y viajan a través del axón a partir de estos microtúbulos que me ayudan a direccionar. Aquí tengo mis vesículas, todos bonitos. Ahora, ustedes vieron en histología un poco de los snares. ¿Sí conocieron los snares? ¿Sí, chicos, o no? Esta diapositiva vale oro. Vale oro porque de aquí pueden sacar 1 o 2 preguntas del examen. ¿Ok? Vamos, ¿por qué? A ver, hay la sinapsina, que sería mi proteína, que se pega, ahora sí, a los microtúbulos y es la que me va a mantener la vesícula. ¿Ok? Que ya va a tener el neurotransmisor. Esta va a ser la de, por así decirlo, la que mantiene ahí en el microtúbulo la vesícula. ¿Ok? Tenemos SNARED o vesícula, SNARED de vesícula, o sea que son proteínas que se encuentran en las vesículas. Más, aquí les puse las imágenes que vamos a utilizar.
Esta es la sinaptobrevina, sinaptotacmina. Estas dos, que son nombres más largos, apréndanselo, son las que van en la vesícula. ¿Ok? La sinaptotacmina es muy importante porque es en donde se va a pegar el calcio. Ahí tienen sitios de unión para el calcio. El calcio juega un papel muy importante, que lo acabo de mencionar. Y también tengo SNARE de la membrana celular, que es la sintaxina, SNAP25 y T-SNARE. Y también tengo los RAPs, que también me ayudan para unir. Esta imagen es del GANOM, pero yo les recomiendo que lo lean del borón. ¿Okay? Es de las imágenes de donde saqué, está más explícito o más claro en el borón y tiene más información en comparación del GANOM. Serían en los dos libros que tienen más información sobre los SNARE. El Vernon y el Guyton viene esta información. ¿Okay? No tan clara. Y mañana vamos a ver, me faltó esta. Esta es la vesícula. ¿Ya la ven? Aquí está sinaptotacmina, sinaptobrevina, SNAP25 y sintaxina. Apréndanselo. ¿Quién va en la membrana? SNAP25, sintaxina. Los de nombres más cortos, ahí van. Sinaptobrevina y sintacmina. Sinaptobrevina es la primera en unirse, después la sinaptotacmina, pero ya que tenga calcio. Vean, aquí está una bomba de protones, muy bonita, ¿no? Me va a llenar de protones la vesícula y aquí tenemos un transporte secundario, un transporte activo secundario que va a ocupar el gradiente electroquímico que generó esta bomba y me va a sacar los protones y me va a meter el neurotransmisor. Estos trabajan en conjunto. Pregunta de examen. ¿Cómo es la bomba o el transporte o qué tipo de transporte es? ¿Es un cotratransportador o cómo también se llama? Que saca un protón y mete el neurotransmisor. Importador. Importante, exactamente, un simporte. Pero obviamente acuérdense de la bomba de protones. Han sido preguntas así de examen. Entonces, para que ahí lo tengan en cuenta esos detallitos. La sinaptotacmina también lo han preguntado. ¿Por qué? Porque se une calcio. ¿Cuál es una de las SNARE que se unen, que se encuentran en membrana? SNAP25 o sintaxina. ¿Okay? Entonces, toda esa vesícula nos tienen bastantes elementos. ¿Okay? Aquí está un RAP. Entonces, estos elementos vamos a mañana a desplegarlos y vamos a entender todo este proceso. ¿Okay? Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. ¿Tienen alguna duda?